¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Licenciado, noches, buenas noches. licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, ¿Cómo buenas están, chicos? noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. Un Muy buenas gustazo noches, licenciado. escucharlos. ¿Cómo Buenas están? Muy buenas noches. noches. Un gusto escucharles, esperando de igual manera, ¿no? Que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, ¿no? Revisar la plataforma, revisar directamente lo que son sus credenciales, ¿ok? ¿Cómo estamos ingresando? Si tenemos algún inconveniente, si la plataforma directamente está gestionando bien lo que son sus credenciales, especialmente a los compañeros que somos nuevos, ¿no? Es importantísimo directamente que logremos ingresar y que obviamente pues no tengamos ningún contratiempo, ¿no? De igual manera, chicos, no se olvide, por favor, ¿sí? De igual manera que la plataforma también están habilitados, poco a poco se han ido habilitando lo que son las pruebas de diagnóstico, ¿sí? Y que obviamente pues en el caso de historia también se están habilitando o ya se habilitaron directamente para que lo puedan revisar, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos tres asignaturas, es decir, historia, ciudadanía y cívica, que también la van a tener, ¿verdad? Entonces, en este caso, directamente vamos a tener lo que son esas tres asignaturas para que ustedes directamente la puedan revisar. Y la de cívica directamente es una materia que ustedes solamente van a completar en la plataforma, ¿no? Pero bueno, en su momento, cuando ya estén activadas lo que son las unidades, ahí directamente les iré explicando cómo directamente vamos a trabajar, ¿no? Ok, de igual manera, en el tema de los documentos, por favor, las personas que obviamente conocen la situación de sus documentos, no se olvidará de igual manera estar al pendiente, ¿no? De ahí tratemos, pues, en este caso, de igualarnos también en el tema económico, directamente a aquellas personas que tal vez tengamos su salita pendiente, ¿ok? Bien, chicos, la anterior clase nosotros hablábamos un poquito acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si recordamos un poquito, en este caso, la Primera Guerra Mundial, ¿en qué año fue? Buenas noches, Lice. En el 1938. Casi, 1900, casi. 1914, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. 1914. Ok, ¿hasta qué año? Hasta 1918. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente fueron épocas de enfrentamientos, de situaciones sumamente complicadas, ¿no? A su vez, también podemos establecer de que se dio un cambio sumamente fuerte dentro de las revoluciones. Una de ellas, la Revolución Rusa, ¿no? Que prácticamente fue un evento bastante fuerte en donde cambiaron la situación directamente de la monarquía, de los emperadores, de los zares como tal, y que prácticamente se estableció un gobierno más democrático, más participativo y sobre todo directamente creando lo que son organizaciones sociales, ¿no? A cargo de estas revoluciones prácticamente estaba Lenin y sobre todo pues destacando lo que son cambios dentro directamente de sus formas económicas, ¿no? Ahora, vamos a determinar, bueno, dentro de la Revolución Rusa como tal, se cambió lo que es un gobierno bastante fuerte por el tema de los zares, se estableció lo que es un gobierno más participativo y aquí directamente dio paso para, en ese caso, aparecer y fortalecer lo que se conoce como la Unión Soviética en su momento, ¿no? Y que prácticamente fue una organización o un país sumamente grande y unido hasta los años de 1991 cuando se desintegró como tal, ¿no? Y Rusia quedó directamente con el control de la mayoría de los territorios, ¿ok? Ahora, vamos a determinar cómo fue el enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial. Sí, vamos a la presentación, por favor. ¿Me ayuda el señor o la señorita en la lectura? ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian Giovanni Barros, por favor?
Dice, buenas noches, ahorita estoy en el bus, no le puedo escucharle bien, discúlpeme mil Ah, veces. ya listo, mi estimado. Sí, no se preocupe. Muy bien. A ver, otro compañero que tenemos acá es el señor o la señorita. La señorita María Rosa, por favor. Buenas noches. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más extenso y destructivo de la historia contemporánea, desarrollando entre 1939 y 1945. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia mediante la táctica de la Blücher, guerra de relámpago entre comillas. Es lo que provocó la declaración de guerra por parte de Francia y el Reino Unido. En los años siguientes, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, expandieron su dominio sobre Europa, el norte de África y el Pacífico, enfrentándose a la coalición aliada liderada por el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Ok, en este caso, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente podemos determinar que en esta guerra, eventualmente la situación fue complicada, la mayoría de personas perecieron cerca y sobrepasando los 26 millones, en algunos casos, algunos historiadores inclusive dicen que superaban los 40, ¿no? Entonces, una situación bastante complicada, bastante difícil, en donde eventualmente la tecnología también avanzó y para aquella época logró crearse lo que es una bomba nuclear. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál fue el primer país en lanzar una bomba nuclear y afectar en ese caso, a dos ciudades importantes? ¿Se acuerdan? Japón. Ok, muy bien. ¿Cómo se llamaban esas dos ciudades que fueron afectadas? Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, miren, una bomba nuclear con la capacidad de erradicar ciudades en cuestión de segundos. ¿Sí? Entonces, una situación bastante complicada, bastante difícil, y la mayoría de los países empezaron directamente a crearlas, ¿no? Recordemos prácticamente que el enfrentamiento como tal de la Segunda Guerra Mundial comenzó prácticamente en los años de 1939 y finalizó directamente en los años de 1945, ¿no? En el año 39 se establece prácticamente que el país que inició este enfrentamiento fue pues Alemania como tal, ¿no? Alemania en su momento directamente estaba gobernada por un representante sumamente fuerte, un dictador, y que obviamente pues ocasionó lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablamos directamente de Adolf Hitler, ¿sí? Hitler prácticamente era un representante bastante fuerte, por decirlo así, era una persona muy inteligente, pero sobre todo él buscaba que Alemania se convirtiera pues en Herland, es decir, prácticamente en el corazón de Europa como tal, ¿no? Y posteriormente pues buscó la manera de conquistar todos los territorios, ¿sí? Y directamente, ¿no? En este caso los territorios, buscaba directamente sitios, recursos en donde, en este caso, los países gozaban de buenas economías y prácticamente las estudiaba, ¿no? Entonces estudiaba directamente el sitio
y de ahí directamente, pues buscaba la manera de atacar y apropiarse de los territorios, ¿no? Por ende, pues comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939 cuando Alemania invadió Polonia, ¿no? Y eventualmente acá provocó la reacción directamente de la declaración de guerra de Francia, de Reino Unido, y eventualmente comenzaron los enfrentamientos, ¿sí? Aquí podemos establecer que Alemania contó con el apoyo directamente de Japón e Italia, ¿no? Y que eventualmente esos tres países ocasionaron lo que es la Segunda Guerra Mundial y los enfrentamientos fueron sumamente terribles, ¿no? Aquí también podemos establecer prácticamente las fuerzas del eje que se mantenían entre Alemania, Italia y Japón, ¿sí? Y que en su momento prácticamente lograron extender, especialmente Alemania, su territorio por la mayoría del territorio europeo, ¿no? Anexando países, anexando lo que son territorios, y que poco a poco los países en su momento empezaron directamente a participar en el enfrentamiento, lo que era en este caso la Unión Soviética, China, Estados Unidos, ¿sí? Y ahí directamente ellos fueron los últimos en participar, ya que en su momento la Unión Soviética no lo hizo, ¿no? De hecho, hasta firmó un acuerdo con, en este caso, Alemania, con la finalidad de que si Alemania prácticamente iniciara el enfrentamiento, ellos directamente lograran apoderarse con los países cercanos a su territorio, ¿no? Entonces, con los países bálticos prácticamente buscó la Unión Soviética a aprovecharse de aquel momento, ¿sí? Y eventualmente, en este caso, comenzó los enfrentamientos y Alemania empezó a ganar bastantes territorios, ¿no? Y obviamente el ejército de ellos era también extenso. Ahora, vamos a determinar cómo fue las características del inicio del conflicto, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Amalia Cecibel Aucay? Muy buenas noches. Introducción, inicio del conflicto. La Segunda Guerra Mundial fue en el conflicto de Coima, que ¿Sí? ¿Se nos fue la señal? ¿Estamos ahí? Sí, tenemos buena señal. muy buenas noches. No tengo bonita señal, está medio mal el internet. Ok, muy bien. A ver, vamos a que me ayude el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Ariel Echeverría? ¿Estamos ahí? Señor Ariel, no estamos. Muy bien. Sí, sale conectando, pero parece que es la señal, señor Ariel, ¿sí? Para que lo pueda revisar. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Andrea Yasmín? Señorita Andrea Yasmín. No estamos. Muy Sí, bien. sí, dicen buenas noches, perdón. Buenas noches, por favor. Buenas noches. A ver, introducción, inicio del conflicto. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más extenso y destructivo en la historia contemporánea, desarrollando entre 1939 y 1945. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia mediante la táctica de la Blitzkrieg, guerra relámpago, lo que provocó la declaración de guerra por parte de Francia y el Reino Unido. En los años siguientes, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, expandieron su dominio sobre Europa,
el norte de África y el Pacífico, enfrentándose a la coalición aliada liderada por el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Gracias. Excelente, señorita. Muy bien. 10, muchísimas gracias, ¿sí? Bien, si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿sí? En este caso, que el enfrentamiento tuvo eventos sumamente fuertes, sumamente terribles, ¿no? Y en este caso, directamente, la situación de los enfrentamientos, ¿sí? Eran muy fuertes al utilizar directamente armamento más avanzado, situaciones directamente en donde el enfrentamiento prácticamente permitió, en este caso, ¿no? Que la mayoría de los enfrentamientos se dieran en el territorio europeo, lo que ocasionó directamente que las empresas, que las industrias, ¿sí? Que las carreteras, en este caso, que los hospitales de igual manera, sean los más afectados como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos determinar que tuvo una serie de enfrentamientos a raíz directamente de Alemania, empezó directamente a invadir a Polonia, empezó directamente llevar lo que es su ejército hasta Francia y de igual manera extenderse en este caso con la utilización de herramientas o armas más especializadas, ¿no? Tanques de guerra, aquí hablamos lo que son directamente las trincheras, hablamos lo que son las aeronaves directamente que estaban más avanzadas, lo que permitió directamente de que Alemania en unos pocos años directamente lograra directamente tener un crecimiento tan grande que llegó inclusive directamente a estar muy cerca de la capital, en este caso de la Unión Soviética, directamente en Moscú, ¿no? Entonces, miren, tuvo una extensión bastante grande porque la visión de Hitler era conquistar todo el planeta y prácticamente dejar todo en manos de la raza de los arios. Entonces, él decía que la única raza que debe existir en el mundo deben ser los arios. Los arios prácticamente eran personas sumamente altas, blancas, barbadas, rubias, con ojos azules, y que eventualmente serían los únicos capaces de mejorar lo que sería nuestro territorio, ¿no? Por ende, pues consideraba a otras etnias, a otras culturas, prácticamente como la enfermedad, por decirlo así, del planeta, y él buscaba también tratar de erradicarlas, ¿no? Una de las persecuciones más fuertes, más terribles que en su momento realizó Hitler prácticamente fue hacia los judíos, ¿sí? Y que prácticamente creó lo que se conoce como los campos de concentración, ¿no? Entonces, era un sitio en donde los judíos, hombres, mujeres, niños, embarazadas, ancianos, en este caso, eran asesinados de las peores maneras, ¿no? Porque Hitler prácticamente consideraba que todos los males que tiene el planeta, que tiene la sociedad, eran ocasionados, en este caso, por los judíos, ¿no? A pesar de que la madre, en este caso de Hitler, tenía un origen judío, entonces la situación era bastante complicada, bastante difíciles, en este caso para ellos, y obviamente los campos de concentración prácticamente estaban en la mayoría de los territorios donde ellos directamente conquistaban, ¿no? Y la mayoría directamente de judíos perecieron en estos campos de concentración, ¿no? Aquí también podemos establecer que en los años de 1942 las fuerzas del eje siguen conquistando territorios en Europa y en el Pacífico. Mientras que en los años de 1943 se da lo que es el enfrentamiento de Stalingrado, es decir, el enfrentamiento directamente de la Unión Soviética con el ejército alemán como tal, ¿no? Aquí directamente empieza lo que es un enfrentamiento, ya que en este caso se había terminado el acuerdo que tenía pues Alemania con la Unión Soviética al inicio del enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como se había firmado un acuerdo en donde la Unión Soviética no intervendría en los primeros años prácticamente con la finalidad de aprovecharse de los países bálticos, ¿no? Sin embargo, aquí Alemania rompió ese pacto y al tener lo que es conquistado en la mayoría del territorio europeo, prácticamente pensaron que enfrentar a Rusia como tal prácticamente sería un punto a favor y derrotándolos directamente obtendrían el control de toda Europa como tal.
¿no? Entonces, si bien es cierto, en Moscú prácticamente estuvo bastante cerca, por decirlo así, la conquista de Alemania. Sin embargo, las condiciones climáticas eventualmente apoyaron al ejército ruso como tal, ¿no? Porque prácticamente las condiciones de aquella época, el frío era muy fuerte y los alemanes directamente no estaban preparados para ese tipo de climas y en los enfrentamientos directos, ¿no? Lo que poco a poco permitió el debilitamiento, ¿sí? Y en Stalingrado, eventualmente Alemania comenzó su proceso de retroceder directamente a los enfrentamientos. Es decir, poco a poco empezó a tener lo que es la pérdida de recursos, la pérdida directamente del ejército y sobre todo directamente a volver a su territorio como tal, ¿no? Y en 1943 prácticamente la caída de Mussolini, que eventualmente fue sustituido como el representante máximo que tenía Italia, ¿sí? Fue depuesto del poder y eventualmente, en este caso, Alemania perdió pues a un aliado muy fuerte, ¿no? Su gobierno directamente cambió y no participaron en este caso en el enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo así, en los últimos años, ¿no? Cuando Italia directamente salió del enfrentamiento, Alemania quedó totalmente sola y eventualmente participaron ya en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos como tal, ¿sí? Entonces, países que en su momento empezaron a tener lo que es un armamento fuerte, un armamento bélico y sobre todo creando lo que se conoce como las bombas nucleares como tal, ¿no? Entonces, Alemania poco a poco empezó a perder lo que es el control de los territorios que ya había conquistado y eventualmente el ejército empezó a ser, en este caso, derrotado y más que todo, directamente los recursos empezaron a apoderarse de lo que son las potencias vencedoras, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética como tal, ¿no? Sin embargo, también podemos establecer que en los años de 1944, en Normandía, los aliados desembarcaron en Francia, liberaron a París y avanzan hacia Alemania. Es decir, el ejército prácticamente se unió, el ejército en contra de Alemania, y poco a poco fueron cercando su territorio, ¿sí? Entonces fueron encerrándolos directamente en su territorio y eventualmente Hitler, en este caso, a medida de huida, directamente tomó la decisión de quitarse la vida, ¿no? Ella en ese caso y su esposa también. Sin embargo, existen algunos historiadores que destacan, ¿no? Que Hitler prácticamente huyó del enfrentamiento y buscó, en este caso, asentarse y vivir sus últimos años en la Patagonia. ¿En qué país o en qué territorio queda la Patagonia? En Argentina. En Argentina. En Argentina, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Escapó, vivió sus últimos años ahí, hace años ahí directamente ahí y pereció, ¿no? Otros investigadores manifiestan, ¿no? Que en ese momento, cuando fue acorralado en su búnker, prácticamente Hitler tomó la decisión directamente de suicidarse, ¿no? Y eso directamente dio paso a la finalización de la guerra y Alemania directamente quedó controlada como tal, ¿sí? Ahora, nos vamos a la siguiente presentación. Vamos a determinar prácticamente cuáles fueron las causas de estos países al iniciar la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Joana Elizabeth? Ya. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Italia. Las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano comparable al antiguo imperio romano. Japón. El militarismo japonés se tradujo en la anexión de Corea, 1910, la ocupación de Manchuria, 1931, y la invasión de China en 1937. Unión Soviética. Las ambiciones de Stalin de recuperar territorios perdidos en 1918 lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, sellando el destino de los países bálticos. El detonante Excelente, final. señorita. Muy bien. 10. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, la partecita de abajo también le ayuda a completar. Excelente. El detonante final. El detonante final.
La invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 marcó la chispa que desencadenó el conflicto mundial. Excelente, señorita. Muy bien. Muchísimas gracias. 10, excelente. Ahora, miren, por ejemplo, acá, cada uno de estos países, en este caso que buscaron e iniciaron también la Segunda Guerra Mundial, tenían sus propios objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Italia, Mussolini en su momento quiso crear otra vez, en ese caso, un imperio bastante grande, bastante desarrollado, comparable en su momento cuando existía el Imperio Romano como tal, ¿no? Entonces era una ambición bastante grande que prácticamente no logró cumplirse, ¿no? De igual manera, Japón buscó la manera directamente de anexar lo que son territorios, como es el caso de Corea, también la ocupación del territorio de Manchuria y sobre todo directamente la invasión de China como tal. Es decir, cada uno de esos países prácticamente buscaban la manera de anexar más territorios, ¿no? Y obviamente, pues, con el caso de la Segunda Guerra Mundial, era el motivo perfecto para apropiarse de ellos, ¿no? Eventualmente, en este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de imperios prácticamente fueron cambiados por formas de gobierno más democráticas, más participativas, ¿no? Y en ese caso, directamente, el único país que en su momento quedó en la Segunda Guerra Mundial en la guerra prácticamente fue Japón, ¿no? Y aquí podemos establecer de que Japón en su momento realizó lo que se conoce como un ataque sorpresivo en las islas directamente de Cuba, en donde en su momento tenía Estados Unidos su base militar y que obviamente los atacó por sorpresa, ¿sí? Lo que ocasionó directamente de que Estados Unidos ingresara al enfrentamiento a la Segunda Guerra Mundial y en ese momento utilizó pues estas bombas nucleares, ¿no? Con la capacidad directamente de destruir ciudades en cuestión de segundos. Y eso obligó directamente a que Japón se rindiera como tal, ¿no? Porque obviamente pues ellos no tenían la capacidad de enfrentar una bomba de esa magnitud y por ende se rindieron y finalizó directamente lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces el enfrentamiento fue muy grande y en su momento también se manifiesta directamente de que la Unión Soviética también creó su propia bomba nuclear. ¿Sí? La bomba nuclear que en su momento Nikita Khrushchev me la mencionó en los años de 1991 era conocida como la bomba del zar. Entonces, se decía de que si esa bomba era detonada en el territorio de Europa, prácticamente quedaría todo destruido y no podría ser poblado durante 50 años. Entonces, miren, la capacidad que el ser humano empezó a tener para la creación de esas bombas realmente fueron terribles, ¿no? Además de eso, de que Hitler en su momento buscaba pues tener el control de todo el planeta y en su momento pues también hubiera llegado, si él hubiera ganado directamente el enfrentamiento de Stalingrado, lo hubiera logrado directamente llegar a Estados Unidos, derrotarlos y también hubiera llegado pues a América del Sur, ¿no? ¿Consideran tal vez que Hitler al conocernos nos elimina o no? ¿Qué opinan ustedes? Ni lo hubiera pensado. Claro, si solo quería personas altas y rubias, aquí no habemos muchos así. Claro, muy bien. Entonces llegaba, lanzaba una bomba nuclear, un nuclear directamente y chaolín. Entonces, miren, si aquella época contaban con esas bombas que erradicaban ciudades, hoy en día, ¿qué tipo de bombas tendrán? Además de eso, si soltaran una bomba nuclear en América del Sur, ¿qué pasaría con los países? ¿Qué opinan ustedes? Desaparecieran. Ya, muy bien, desaparecieran. Excelente, ¿no? Por ende, pues, era una situación terrible y Hitler, pues, era una persona bastante inteligente, era una persona, en este caso, que buscaba extender el control de Alemania por todo el mundo, ¿sí? Y que Alemania directamente gozara con todos los recursos en general, ¿no? Entonces, la ambición de él era muy fuerte. Además de eso, la persecución de los judíos era bastante fuerte, terrible, la mayoría de ellos directamente escaparon de Europa con la finalidad de refugiarse de la persecución que Hitler le realizaba, ¿no? Y los campos de concentración, si nosotros podemos ver
películas, series, podemos encontrar lo que son imágenes en donde enviaban a las personas judías, independientemente sean niños, jóvenes, eran situaciones bastante terribles, ¿no? Aquellas personas directamente que estaban en contra de los ideales de Hitler, también directamente eran eliminados, las personas con discapacidad también. Entonces, era una situación bastante terrible y que... Sí, ok, muy bien. Eventualmente, para que veamos, por favor, audios en silencio, por favor, ¿no? Muy bien. Entonces, la situación era sumamente complicada, sumamente difícil, y también podemos establecer de que las consecuencias de la guerra fueron situaciones complicadas para los países, porque la mayoría de las industrias en el mundo quedaron totalmente destruidas, ¿no? Ciudades, puertos, carreteras, ferroviarias. También podemos hablar en este caso de que, por decirlo así, la buena virtud que apareció en la Segunda Guerra Mundial es que se dio más participación a la mujer en la sociedad, ¿no? Porque en este caso todos los hombres estaban obligados a ir a la guerra, a ir a los enfrentamientos, y que obviamente pues para generar recursos, alimentos para sus hijos, para los niños, las mujeres directamente pasaron pues a trabajar en la ciudad como tal, ¿no? Y eso obviamente pues permitió directamente de que la situación lograra mejorarse con la finalidad de que los hijos directamente lograran sobrevivir, ¿no? Entonces, miren, se establece en algunos casos más de 60 millones. ¿Sí? Entonces, miren, la cantidad de personas que perecieron entre militares, habitantes, el lanzamiento de las bombas nucleares, ¿no? Y sobre todo también con el holocausto judío. Entonces, realmente hasta el día de hoy se sigue manifestando que es el genocidio más terrible de la historia en los últimos siglos, ¿no? Entonces, prácticamente crear los campos de concentración, asesinarlos de las peores maneras, ¿sí? Era una condición bastante terrible que años después directamente serían sujetos, en este caso, a declarar lo que son leyes que fortalezcan lo que son los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, en este caso, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se crea lo que se conoce también como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y que el objetivo principal de la ONU prácticamente es evitar lo que se conoce la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Porque si nos imaginamos que si la Segunda Guerra Mundial ya contaban con bombas nucleares de ese nivel, imagínense en el día de hoy qué tipo de bombas tendrán. La bomba de hidrógeno, Alicia. La bomba de hidrógeno. Entonces, miren, por ejemplo, lanzan una bomba nuclear aquí por el Ecuador. No quedamos ni las pestañas, como saben decir por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, prácticamente es eso, evitar la Tercera Guerra Mundial y pues mantener una sociedad de convivencia, mantener una sociedad de respeto y una sociedad de diálogo también, ¿no? Y así, en este caso, manifestando una buena convivencia que nosotros debemos tener con todos los países en general. Sí, esperemos que nunca, jamás en la vida prácticamente se dé lo que es una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque ahí sí, el planeta entero quedaría totalmente destruido. ¿Ok? Bien, chicos, hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Sí, listo. Todo claro, licenciado. Ok, muy bien. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ok, muy bien, no se olvide, bueno, en ese caso, ¿no? Aquellos compañeros que no lograron ingresar para que puedan revisar la clase grabada, ¿sí? Adicionalmente a eso, por favor, antes que me olvide, no se olvide, en este caso, que tenemos lo que son pruebas de diagnósticos de las 3 asignaturas, y bueno, no solamente en este caso las materias que me corresponden, sino también todas las materias para que ustedes las puedan completar, ¿no? Revisen los accesos a la plataforma, revisen muy bien directamente los aplicativos
Y cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, nos llaman, no se quieren que aquí estamos directamente para ayudarnos, ¿sí? ¿Ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, chicos, y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Una bonita noche, cuídense mucho. Listen, Dios me una los bendiga. consulta. Sí, Listen, dígame, una por favor. consulta. Buenas noches. El día de ayer estuve revisando para poder hacer las pruebas de diagnóstico, pero aún no están subidas en su materia. Sí, el día de hoy, bueno, la plataforma les habilita paulatinamente a ustedes. Sí, no se preocupen, entre hoy y mañana ustedes ya van a poder revisar para que ustedes también la puedan completar, ¿sí? Ok, Y no gracias, solamente, Listen. como les digo, de mi materia, sino de todas las materias, se habilitan paulatinamente para que las podamos completar, ¿sí? Bien, chicos, una bonita noche, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Amén, licenciado. Amén. Usted también, licenciado.